Bueno, primero que todo vamos a hacer la demostración de la ecuación de Van der Waals. La voy a presentar yo, Juan David Cortés Grisales, y también Juan Esteban Ramírez Forero, que es mi compañero que va a aparecer a continuación en el video para explicar más a fondo la ecuación que vamos a demostrar. Principalmente, ¿esto qué utilidad tiene? El análisis de la entropía sirve para muchos campos de la física, química y en este caso la termodinámica, porque hace un análisis de las partículas y su comportamiento a nivel molecular. Por ende, es, por así decirlo, un análisis más detallado y a su vez permite que podamos saber el comportamiento de la energía que se pierde en los cuerpos. Esto es muy importante. Pero bueno, vamos a proceder con la explicación de la fórmula. Como podemos ver, la entropía se representa con la letra S, y en este caso vamos a tener dos variables fundamentales. Para el caso de nosotros, la más importante es el volumen, pero para llegar al volumen se tienen que manejar dos variables principales, las cuales son la temperatura y el volumen, como lo podemos indicar acá. Luego nosotros hacemos una expresión que dice que el diferencial de la entropía es igual a el diferencial de la entropía con respecto a la temperatura a volumen constante, que es lo que representa esa letra, y la entropía es igual a la derivada de la entropía con respecto a la derivada del volumen con temperatura constante por el diferencial del volumen. Luego lo que vamos a proceder, o lo que va a decir mi compañero, es por así decirlo, una especie de esquema matemático donde se reemplazan variables por otras, o por así decirlo, se reescriben variables para que se acomoden de forma más comprensiva o de forma más útil para los despejes que se tienen que hacer a continuación, y lleguemos al resultado que es de nuestra importancia. Tenemos que llegar a un resultado muy similar a la ecuación de Boyle, que es, por así decirlo, el sustento, por así decirlo, científico que tiene la ecuación de Van der Waals, que principalmente es como, por así decirlo, una versión de la ecuación de los gases ideales que tiene más precisión debido a que se maneja a nivel molecular, como estábamos analizando, y por eso es que interviene la entalpía, y por eso la hallamos desde ahí, porque la entalpía es el desorden molecular que tienen, por así decirlo, las partículas en un sistema cerrado, y por lo generalmente es la pérdida de energía, casi siempre en forma de calor. Bueno, y continuando con la explicación, les voy a explicar acerca de el planteamiento que hicimos para llegar al resultado exponer. Por lo cual, primeramente, vamos a notar que nos basamos en los planteamientos de Maxwell para tomar que la diferencia de temperatura va a ser igual a la diferencia de la entropía con respecto a temperatura a volumen constante. Esto para lo cual vamos a hacer un cambio de variable, ya que el diferencial de la entropía con respecto a la diferencia que se dijo anteriormente se dice que son equivalentes, por lo cual vamos a reemplazar el ds ante aquí en la ecuación, pero se multiplica la temperatura por el diferencial para representar aquí el volumen que representamos anteriormente, por lo cual la temperatura pasa a dividir el calor específico a volumen constante. Esto multiplicando el diferencial de temperatura. Eso más teniendo en cuenta que vamos a tomar la diferencia de la presión con respecto a temperatura en un volumen constante por la diferencia del volumen. ¿Esto con qué objetivo? Para poder plasmar en nuestra ecuación más fácil la ecuación de Van der Waals, por lo cual tomamos la equivalencia de que la presión con respecto, el cambio de presión con respecto a la temperatura a un volumen constante va a ser igual a esa expresión, de la cual es dependiente del volumen, por lo cual esta misma expresión la pasamos aquí reemplazada para poder plasmarlo en una ecuación que ya vamos a decir más adelante. Pero primeramente aplicamos
integral en ambos lados de la ecuación para así hacer delimitaciones de nuestras variables con respecto a una entropía, una temperatura y un volumen inicial y final. Y finalmente dándonos que el cambio de la entropía va a ser igual a la solución de esta integral, de la cual, si nos podemos analizar, nos da la solución de un logaritmo natural, por lo cual queda de esta manera. A lo que al final quedamos en que gracias a la ecuación aquí últimamente vista, podemos denotar que la ecuación quedó en función de la ecuación de Boyle, de la cual tenemos representada está representada la ecuación de Van der Waals, ya que le hace fundamento a ella debido a que con la ecuación de Boyle podemos denotar el cambio que la representación de los gases ideales para el caso de que aplicando la ecuación de Van der Waals tengamos que tener en cuenta los cambios, o sea, en el sistema, o por ejemplo el cerrado, y del cual Weibull sustenta a Van der Waals al incluir que esta ecuación va a estar definida por el cambio de volumen final inicial y con respecto a la temperatura inicial. Eso sería todo. Entonces, en conclusión, basado en lo que dijo nuestro compañero, sencillamente, ¿qué es lo que realizó él? Se emplearon valores iniciales y finales de entropía y de temperatura inicial y final, así como lo dijo mi compañero anteriormente. Como es una igualdad, se pasa a ambos lados de la igualdad, como podemos ver, el calor específico sale como si fuera una constante, y a la hora de integrar esto, y a que al final nos da un resultado similar, también acá se está integrando con respecto al volumen. ¿Qué es el propósito de esto principalmente? El propósito de esto es llegar a una, por así decirlo, forma muy básica y primordial que se emplea en la ecuación de Boyle, que es el sustento, por así decirlo, inicial, que se parte para entender la ecuación de Van der Waals, que es la que nosotros tenemos planteada para este video. Y como pudimos ver, al realizar los despejes correspondientes, las integrales y todo lo que conlleva hacer la demostración, porque literalmente es coger los, por así decirlo, los teoremas que ya se tenían planteados de la entropía y aplicar, por así decirlo, un teorema matemático con alta rigurosidad, se puede llegar a la ecuación de Boyle. Pero principalmente yo creo que es importante lo que ocurre acá. Si se dan cuenta, la n ya se está elevando al cuadrado, ya está multiplicando la a, que son las características principales que tiene, por así decirlo, la ecuación de Van der Waals, las constantes que maneja, y la diferencia del volumen inicial y final con respecto a estas constantes también, y en este caso particular el número de partículas, que eso es muy importante en la ecuación de Van der Waals, porque eso es lo que lo diferencia de, por así decirlo, la ecuación de los gases ideales normal, porque esta tiene un análisis minucioso por así decirlo, los movimientos moleculares que tiene el gas. Eso principalmente es lo que yo considero que nos deja esta demostración, y sus aplicaciones, como les dije al principio, sencillamente se basan en cualquier tipo de ayuda que tenga en el campo científico, en la termodinámica, y se basa en el estudio de las partículas y cómo manejan en sistemas cerrados, y lo que se le conoce principalmente como la entropía. Bueno, eso fue todo por el video de hoy. Por así decirlo, ya espero que haya quedado claro el tema, y le agradezco, profe, muchas gracias, y me espero el punto positivo.